Muy buenas tardes, mi nombre es John Tapias. El día de hoy les presento la actividad 5 patrones de diseño, donde vamos a hablar cada uno de los patrones y qué se hace con cada uno. Entonces, primero comenzamos con el método Factory o método fábrica también es conocido. Para esto lo importante que hay que saber es que se permiten crear objetos eh, y pero deja las subclases decidir qué clase de instancia es. A esto se refiere en que, a comparación de cuando se hacen los prototipos, no hay forma de crear unas instancias, ¿sí? En este caso el método Factoro sí lo puede hacer. Y lo importante es que en este se decide la clase de instancia, ¿sí? Basándose en una información que proporciona el cliente. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el caso de una moto, si alguien quisiera tener una moto, tendría que construirla de cero, comprar absolutamente todo y armarla. Para evitar eso, lo que hace el método fábrica en ese caso es lo que hace es armar la moto y que el cliente solo tenga que comprarla. Para esto, básicamente, nosotros tenemos que definir un producto, lógicamente, como decir la moto, ¿sí? Va a ser una interfaz. Producto N, la clase que se va a implementar para ese producto que ya estamos viendo. El creador, que es quien provee el método de la fábrica. Y el método fábrica, que es el que la va a construir. Entonces aquí tenemos la clase de cliente. Vemos que hay un creador, un método de fábrica que se va a alimentar de productos de cantidad de N productos que tenga, porque puede tener varios tipos de motos, ¿sí? Y la interfaz lo que me va a hacer es precisamente alimentar eso para podérsela devolver al cliente. Continuando con el método Abstract Factory, lo que vemos es que se encarga de que las instancias de objetos relacionados, bueno, se relacionen entre sí las subclases, ¿sí? Creando familias de objetos que se relacionen, ¿sí? Eh, También lo que hace es que se refinan como en fábricas y se producen productos concretos eh, y se combinan entre sí. Lo que hacen es que permiten que el cliente sea independiente de cómo crean los productos. Entonces, por ejemplo, volvamos al tema de las motos, donde se puede hacer algo personalizado, algo así más o menos. Aquí partimos nuevamente del cliente, donde nos va a hacer por medio de una interfase, va a hacer su solicitud. Podemos tener fábrica A y fábrica B, tantas fábricas queramos, por ejemplo, y tenemos N cantidad de productos, pues por ejemplo en este caso dependiendo de la cantidad de motos, ¿sí? Que cada una fábrica se especialice en un tipo de motos o en uno o dos, como lo puedan manejar, ¿sí? Y pues a su vez se van alimentando por estos productos abstractos que ya están como pues definidos, ¿sí? Definidos para ese producto. Bueno, para el método Builder básicamente encontramos que se pueden separar las especificaciones entre objetos, ya que son muy complejos dependiendo de la cantidad de especificaciones que tenga. Y el mismo proceso de construcción puede crear diferentes representaciones. ¿Esto a qué va el caso? Volvemos al caso de la moto, donde una moto puede tener llantas y puede tener motor. Es algo general y viene siendo como mi interfase, mi constructor, donde esos son términos generales, pero si el cliente me quiere dar especificaciones de un producto en específico, o sea, que el cilindraje sea 100, que la llanta sea número 15, entonces este producto va a tener una lista completa de especificaciones que cuando se desarrolle va a tomar de la interfaz y el constructor esas características, va a tener una interacción con el director y después se va a retornar al cliente su producto final. Bueno, para el método Composite, básicamente quiero resaltar dos cosas muy importantes y es que esto está basado en una metodología jerárquica. Aquí ya se crean las jerarquías de las construcciones que nosotros hacemos. Y a su vez hay otra cosa que me parece muy importante y es que podemos hacer operaciones como adicionar, remover, agrupar y buscar
gracias a esta jerarquía. Entonces se refiere que como va estilo árbol, entonces por ejemplo tienes una interfaz donde tienes, no sé, motor, llantas, y abajo tienes un compuesto que ya trae como base esas operaciones que se tienen. Entonces, por ejemplo, tenemos los compuestos, bueno, perdón, los componentes primero que son los que solo pueden almacenar como de a una sola operación, son sencillitos, pero los compuestos sí se alimentan de varios componentes. Entonces, estos compuestos resumen todo esto para que el cliente pueda interactuar pues por medio de dicha interfaz. Bueno, para el siguiente método, que es el método facade o fachada, como también se conoce, aquí es importante mencionar que este trae un gran beneficio para el cliente porque la idea es que el cliente solo se conecte con el método fachada y que el método fachada se encargue de esa parte compleja que requieren todos los subsistemas, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, vamos al caso de un cliente que va a comprar una moto. Entonces, simplemente el cliente lo que hace es comunicarse con la fachada, donde tenemos operación uno, 2, operación 3 o N cantidad de operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que uno es el de la compra, el otro es el del pago, el otro es el del envío del producto. El cliente no debería encargarse de toda esa parte, sino que automáticamente la fachada contacta a los subsistemas donde cada uno ejecuta su función. Entonces, esto lo que hace es que simplemente el cliente tome decisiones importantes como realizar el pago, ir, realizar el pago que se haga efectivo y con esto ya podría tener. El cliente tampoco, si pide una moto, simplemente especifica ciertas características o las escoge ya preestablecidas, pero el cliente no tiene nada que ver si va a ir a mirar qué número de tornillos utiliza, largos, corticos, nada de eso, porque ya viene especificado internamente. Bueno, para este método decorador, lo que es importante, volvamos al mismo ejemplo de la moto, seguimos con este ejemplo, tenemos unos componentes básicos donde tienes definido cuál es el motor, cuáles son las llantas, pero ¿qué pasa si usted lo quiere tunear o lo quiere hacer un poco diferente? Entonces, para no cambiar su componente o su método concreto que ya tiene, en este caso la moto, lo que usted hace es agregar un componente, ¿sí? Que trabaja con un decorador, ¿sí? O decorator, que en este caso lo que en el componente lo que usted va a decir es, oiga, no sé, ya la quiero con luz blanca y no con luz amarilla. Entonces, este decorador lo que hace es llamar el decorador concreto uno 2 3 la cantidad que tengas, y lo que hace es hacer esa modificación para no alterar este inicial y lógicamente pues se va a dar una respuesta al cliente ya sobre esa modificación que tiene. Método template es importante mencionar que básicamente lo que se hace es que en una sola clase se tengan ciertos métodos que se ejecuten de forma automática por template, ¿sí? Que solo se necesite una interacción con una primitiva, una clase primitiva, donde se tienen ciertas especificaciones, ¿sí? Interactúen entre ellas y llamando una clase n, o bueno, la cantidad de clases que necesiten, que alimenten esta interfaz primitiva y que en base a esto se ejecute ese algoritmo que, pues como bien lo dice, es un template y no cambia, entonces por lo cual se puede ejecutar de forma automática siempre. Bueno, nuestro método observador es muy sencillo, es hacer cuenta que las motos que se compran están en una revista donde una persona se suscribe o no. Entonces, el observador lo que hace es ir a activar la interfaz y sujeto, por ejemplo, en este caso, donde lo que hace es notificarle, dice, oiga, envíeme, no sé, los precios, entonces los envía, o si se suscribe, se va llenando en esta clase sujeto donde se actualiza una interfaz que lleva el registro de, por ejemplo, todos los observadores que se tienen en ese momento. Esa es básicamente la función.
Por último, tenemos el método Iterator, que básicamente lo usamos es cuando necesitamos recorrer una estructura, ¿sí? Cuando necesitamos recorrerla pues lo queremos hacer de forma automática, tenemos una interfaz donde tenemos un getEnumerator y nos va a devolver un valor donde una interfaz nos va a ayudar a ejecutar varias acciones. Tenemos los contenedores, este que va a interactuar acá directamente, y pues un contenedor que va a tener todos los datos como tal. ¿Listo? Bueno, pues eso es todo. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por su tiempo.